Dale ese fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, los hechos. Bájense. Les prometo que al final seguimos, hermanos. Que el Señor los bendiga mucho. Los saludo con la paz del Señor. Tome asiento. Hoy vamos a compartir la mesa del Señor. Así que voy a tratar de traer esta enseñanza. Voy a tener que resumir un poquito. Pero abra sus Biblias rápido en 1 Corintios 11, versículo 21. Gloria al Señor Jesús. 1 Corintios 11, versículo 21. Dice, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. El contexto que está hablando Pablo a la iglesia de Corintio, en la iglesia de Corintio había diversidad de personas. Había ricos, había pobres, había amos, había esclavos, había
todo tipo de personas, como hoy puede suceder. Hoy estamos todos sentados acá en la iglesia, todos tenemos una condición social distinta, algunos más, algunos menos, algunos serán jefes, otros serán empleados, y así estaba la iglesia de Corintio. Pero Pablo viene a poner orden. Fíjese que al principio, en el verso 22, dice: ¿no tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciás la iglesia de Dios y avergonzás a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. ¿Sabe qué era lo que pasaba en la iglesia? Usted cuando entra en la historia de esto, en la historia de la iglesia de Corintio, así como le dije que había ricos, había pobres, había amos y esclavos. ¿Sabe qué sucedía? Se juntaban, pero cuando se juntaban a celebrar la mesa del Señor o la cena del Señor, los ricos, los amos, le pedían a los esclavos que les sirvan. O sea, llegaban a la iglesia y hacían a los esclavos, como cotidianamente, como todos los días, que ellos les sirvan. Entonces, muy fifí, se sentaban todos los ricos, los ricachones, no por hablar mal del dinero, sino lo que el dinero produce en nosotros. Y hacían los esclavos que les sirvan. A tal punto que se comportaban como se comportaban en la semana y se terminaban embriagando. Ya tomaban de más, comían de más. ¿Y sabe qué se encontró en la arqueología, en la historia? ¿Sabe dónde se juntaban los pobres, los esclavos? En los baños públicos. Los baños no era que cada casa tenía un baño. Yo no sé si alguna vez vio, yo le pasé un canal donde hay un hombre que va recorriendo todo Israel. Bueno, ahí lo va a encontrar. Entonces se encontraron esos baños. Usted tenía que salir de su casa y era un lugar, no había cortinas, había un lugar donde había un agujerito para cada uno y ahí se sentaban a contar sus cosas. Ahí, ¿cómo te fue hoy? A mí bien, ¿qué comiste? Que la verdad que así era, tal cual. O sea, causa gracia, pero era así. Y en esos lugares, los pobres se juntaban a las 5 de la mañana para que no sean vistos por los ricos de lo que estaban haciendo. Pablo se entera de esto y dice: ¿qué están haciendo? Esto no es la mesa del Señor. Y empieza a decirle: ¿cómo puede ser que esté sucediendo esto? Y ricos, si ustedes tienen hambre, coman en su casa. Pero no para venir a de esto no se trata la mesa del Señor. Y hermano, usted cuando se mete ahí, en la historia, se va a encontrar con la iglesia y vos decís: ay, ¿cómo puede ser? Y si usted se fija en la actualidad, también va a encontrar muchas cosas que va a decir: ay, ¿cómo puede ser? ¿O no encontró alguna vez diferencias dentro de la casa del Señor? ¿No encontró hacer diferencias? ¿Por qué? Porque no se viste igual que yo. Porque yo visto con tal marca y como no, ¿de dónde es? No usa Adidas, usa Paridas. ¿No? Porque no, si no le cobran la marca. Entonces con el de Paridas no me junto. Y sucede. Y si el apóstol nos tendría que escribir hoy, dice: en esto no os alabo. Porque para esto no se viene a la iglesia. Y no solo eso. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Ellos seguían con la misma actitud que en toda la semana. Cuando llegaba el domingo, el primer día de la semana, a juntarse, ellos seguían igual. Había otros que usted lo va a ver en la carta de Corintios, porque no podemos separar Primera de Corintios 11 como algo especial. Pablo viene hablando a la iglesia desde el principio, en Primera de Corintios 3, en Primera de Corintios 5, lo vamos a ver más adelante, donde hay fornicación dentro de la iglesia. Pablo dice: ¿acaso no saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Estuvimos hablando de esto. ¿Por qué? Porque Pablo va a enseñar lo que el Señor le enseñó. ¿Se acuerdan la Pascua? Ellos lo que están festejando es la Pascua. ¿Se acuerda de la prédica del traje hasta gráfico y todo? Y que me dice que no. Y si no, la vuelve a ver. ¿Se acuerda que había una mesa, el triclinio, ¿sí? Y se ponían, ¿cuántas copas se ponían? 4. Ay, la agarré en una. Vamos, santo, todavía. 4 copas. Te sacaré, te bendeciré, te redimiré y te llevaré contigo. Te llevaré conmigo. Esas eran las 4 copas que se ponía, así se celebraba. Le voy a hacer un poquito el resumen y usted va a entender por qué. Y ellos la celebraban de esa manera porque seguían el Talmud. Y el Talmud es lo escrito de la Mishnah. Y la Mishnah es la ley oral. ¿Qué es la ley oral? Es la Torá, pero hablada. ¿Y por qué la tenían que hablar? La tenían que hablar porque cuando fue el exilio de Babilonia y se lo llevaron, lo sacaron de Israel, Nabucodonosor y todos los que estaban, quemaron todo.
Entonces ellos tuvieron que aprendérsela de memoria y la iban pasando de generación a generación, hasta que llegaron los escribas en un momento, que luego los llaman los rabinos, y ellos la empezaron a escribir y le agregaron algunas cosas. Eso es el Talmud. Es la transcripción de la ley oral, la Mishnah, al Talmud. ¿Se acuerda que Jesús muchas veces agarra a la gente y le dice, ustedes habéis oído? No le dice habéis leído, no es que leyeron. Oísteis, que habéis oído, que se dijo, mas yo os digo, mas yo digo esto. O sea, porque si podían agregar cosas, porque de generación a generación las cosas se fueron perdiendo. Hay muchas cosas que no son tal cual así. Entonces, en la mesa del Señor, en la Pascua, que se hacía ¿cuántas veces al año? Una vez al año. ¿Se acuerda el día? 14 del mes de Nisan. Y ellos tenían que ir a celebrar la Pascua, porque al otro día era la fiesta de los panes sin levadura. Y la fiesta que tenían que congregarse, que era el otro día de los panes sin levadura, era la fiesta de las primicias. Entonces, esa tenían que ir y todos congregar. Cuando llegaban en la mesa, no podía haber nada con levadura. ¿Se acuerdan? Ni el vino, o sea que era jugo de la vid, porque no podía haber nada con levadura. El pan, y había las salsas, esa salsa agridulce, las hierbas amargas. Y se acuerda que cada vez que levantaba la copa el sacerdote, los hijos le preguntaban, ¿por qué esta noche comemos con hierbas amargas? Para recordar nuestra esclavitud. Lo que Jesús hace ese día los trastorna. No lo voy a predicar de eso hoy, pero a ellos los trastorna. Porque ellos venían siguiendo, para decir así, una costumbre, un ritual. Y es lo que no se tiene que transformar esto. Una costumbre y un ritual. Entonces Jesús de repente levanta una de las copas y agarra el pan y dice, este es mi cuerpo. Y ellos se miraron y dicen, eso no es lo que dice el Talmud. El Talmud y no entendían nada. Cuando Jesús está haciendo eso, está transformando la Pascua. Él está haciendo una nueva Pascua para nosotros. Y él dice, ya no es más la esclavitud del pecado. Este es mi cuerpo que por vosotros he partido. Y lo va a encontrar en Lucas, en 22 en adelante, dice, y tomando la copa, y luego agarrando la otra copa, y dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Ellos no entendían nada, porque dice, ¿qué está haciendo? El ritual no dice eso. ¿Se acuerda? ¿Por qué hoy nos acostamos sobre almohadas? Porque solamente los libres pueden recostarse. Y Jesús está transformando y cambiando la Pascua en esto. Hermanos, Pablo recibe, esto es lo que recibió del Señor. Y esto es lo que le había enseñado a ellos. Entonces la gente venía con idolatría, toda la semana con idolatría, y el día de la mesa del Señor o de la cena del Señor, seguían igual. ¿Qué es idolatría? Una vez lo hablamos. ¿Qué es idolatría? Nosotros, ¿a quién ponemos siempre si decimos idólatras? ¿Qué religión se le viene? Rápido. Los católicos, ¿no? Todos los santos. Se le viene rápido. Ahora, ¿solo el que adora a los santos es idólatra? ¿Aquel que elige a la familia antes que Dios no está idolatrando? ¿El trabajo antes que Dios? ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy idolatrando. Estoy poniendo lo que ocupa el lugar de Dios. Eso es idolatría. Así venía la gente, con idolatría. Y luego venían con pecado, como le digo en 1 Corintios 5. Fornicarios, dice Pablo. Y ahora va a entender usted por qué Pablo dice, a este me lo sacan de la iglesia. Mire qué duro. Ay, Pablo no tiene amor. Ya le habían hablado. ¿Qué hacía la iglesia? Permitía que el día del Señor, el día de la mesa del Señor, lo permitían. Dice, se envanecieron ustedes. ¿Cómo puede ser? Dice, ¿sabe por qué? Porque un poco, porque usted dice, bueno, si yo estoy en pecado, pero eso me afecta a mí. ¿Usted está seguro que eso no me afecta a mí, el pecado dentro de la iglesia? Pablo dice, un poco de levadura y la masa era la iglesia. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué se cree? ¿Por qué se cree si de repente hay un ministro de Dios? Y voy a poner mis hijos, pueden ser los hijos de ustedes. Y están viendo que ministra a Dios. Y de repente se entera, como en este caso, que se acuesta con la mujer de su padre. ¿No le va a afectar eso a mí? ¿Y qué pasó? Y empieza el murmullo dentro de la iglesia. Porque cuando a alguien le pasa cosas buenas, bueno, gloria a Dios. Cuando hay algo que a algunos se la mandó, se entera hasta el vecino. Y eso le va afectando. Y en el crecimiento de mi hijo y algún hermano nuevo también le puede afectar.
Pablo dice en otro lugar, no sea que por tu comida se pierda aquel por quien Cristo murió. ¿A quién? A los débiles en la fe, los que están comenzando. Imagínense a alguien que está dando los primeros pasos. Y de repente voy a poner a alguien, porque si no se van a sentir, que toca la guitarra, total está acá, el que toca la guitarra. Y de repente se entera que se revolcó con alguien y que engañó a su esposa. ¿Cómo puede ser? Mis hijos diciendo, el que toca la guitarra hizo eso, pero ese no era un siervo de Dios. Y le empieza a afectar. Y encima mi papá no hizo nada. Y la gente de la iglesia lo permitió. ¿Qué es la iglesia? Entonces, bueno, cada uno que haga lo que quiera. Pablo dice, un poco de levadura va fermentando toda la masa. Y al hermano que vino nuevo va a decir, bueno, puede caer el hermano que toca la guitarra. Sí, tal cual, pero algo hay que hacer. Pastor, ¿usted lo va a dejar seguir tocando la guitarra? Bueno, esto es un viva la pepa. Eso es lo que Pablo dice. ¿Qué tuvieron que hacer? Se envanecieron en su conocimiento, tuvieran que haber hablado. ¿Y sabe qué dice? Sacar a ese perverso de en medio de ustedes, porque no quería cambiar. Ese era el problema. El problema no era que pecó, lo hablábamos el viernes, el problema no era que pecó, es que se mantenía en el pecado y se presentaba a la iglesia del Señor como si nada. Ese es el problema. Y a esa persona se le habló y no quiso cambiar. Y no solo que se le habló, porque en realidad no se le habla. Eso está en 1 Corintios 5, después léalo. No se le habla. Pablo dice, ¿acaso ustedes no pueden juzgar estas cosas o no son ustedes los que van a juzgar a los ángeles? ¿Cómo pueden juzgar cosas tan pequeñas y estas cosas no pueden hacerlo? Pablo los reta por no haber hecho nada. Entonces de esto es lo que se está tratando. Este es el contexto de que Pablo le está escribiendo a esa iglesia. Entonces, hermano, están haciendo cualquier cosa. Y con la mesa del Señor y con la cena del Señor están haciendo cualquier cosa. Ustedes no pueden venir como quieran a celebrar esto. No pueden traer pecado, no pueden traer idolatría, no pueden venir haciendo diferencias con los hermanos y encima sentarse a la mesa del Señor. En esto no os alabo. Hablan muchas lenguas ustedes. Le hablan en 1 Corintios 9. Yo hablo más que ustedes, así que no se sientan más, dice Pablo. Pero si no hay amor, lo que están haciendo en toda la iglesia no sirve de nada. Y ahí empieza el contexto de 1 Corintios 10. No pueden venir, sentarse en la mesa de los demonios y en la mesa del Señor. Esto no puede ocurrir. Y esto es lo que Pablo está haciendo. Está poniendo orden. Así que, hermano, hay una de las cosas que no hay acá, es la palabra comunión. No había comunión en la iglesia de Corintio y es una de las cosas que Pablo empieza a corregir. Porque lo que él hace los está corrigiendo, no los está señalando y no los está juzgando. El otro día, por eso a veces es bueno, si no puede estar el viernes, escúchela porque vamos hilando los mensajes. Y el otro día hablábamos qué diferencia hay entre pecar y pecar deliberadamente. O sea, como que a mí no me importe nada. Yo hago mi vida afuera, como que total, vengo el domingo, me siento, recibo palabras, lloro un rato y hay una diferencia muy grande. Pablo viene a corregir todas estas cosas. Y dice una palabra, dice la palabra discernir, que esto está en el versículo 29, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. La palabra discernir en el griego es diacrino. Y esto es separar, diferenciar, distinguir. ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando yo vengo acá? Separar, diferenciar y distinguir lo que hoy estoy haciendo con mi vida cotidiana. Tiene que haber sí o sí una separación. Yo no puedo venir a este momento sin hacer una separación, sin distinguir lo que está pasando. Entonces dice, el que come y bebe indignamente sin discernir, sin separar. ¿Ellos qué hacían? Les dije al principio, la vida cotidiana la traían a la iglesia y no se daban cuenta que en este acto tiene que haber una separación. Yo no puedo venir como quiera a la casa del Señor, a la congregación. Entonces el que viene y come y bebe indignamente, sin discernir, o sea, ¿qué es esto? Que hoy usted participe y que no le importe cómo está su vida. Yo vengo así y a mí nadie me va a cambiar. Porque es mi problema, no es el problema de la iglesia en sí.
Entonces, discernir, hermano, es separar. Esta gente tenía que separar que no era la comida de la noche en la casa o la juntada con los amigos. No se venía a eso. Tenían que distinguir que este momento era distinto. Que este momento había una diferencia. Algo tiene que suceder. Y ellos se comportaban de esta manera. Y si usted lee, despreciaban hasta las mujeres que venían, porque, ¿se acuerda? Hay muchas, sin ánimo de criticar, muchas iglesias que las mujeres usan velo, ¿no? Como una tradición. Esto está acá en la iglesia de Corintio pasó. ¿Por qué? ¿Por qué pasaba lo del velo? Porque de repente el evangelio se abre para todos. ¿Y sabe quién era? Las mujeres usaban el pelo largo, ¿sí? Como se usa comúnmente ahora. ¿Y sabe las mujeres peladas quiénes eran? Las prostitutas. Las prostitutas se rapaban la cabeza. ¿Por qué Pablo aconseja que se pongan velo? Porque si estaban las mujeres así todas coquetas y entraba una rapada, ay, mira quién entró a la iglesia. Yo la vi en la noche, aquella la vi ahí con el vecino. Entonces, ¿qué aconseja Pablo? Pónganse todas velo en la cabeza. Así nadie se da cuenta si es la rica, si es la pobre, si es la prostituta, porque no quiero que haya diferencia en la iglesia del Señor. Ese es el motivo del velo. Pues si alguien lo quiere hacer porque se siente mejor, pero aún las que usan velo en esa iglesia miran mal a la que no lo tiene. O sea, entendieron el concepto del velo. Porque si no usas velo, te discriminan. Porque no usaste velo. Sí o sí, venir con velo. Ay, esta no es una puritana. Y pasa eso. Hay diferencia en la iglesia del Señor. Y otra de las palabras, que era la que más quería explicar, es la palabra comunión. Esa palabra comunión es koinonía. En el griego es koinonía. Koinonía significa servicio, amistad, compañerismo. De ahí deriva la palabra diácono también. Por eso el diácono siempre es un servidor, alguien que está al servicio. Alguien que está atento a todo, como la diaconisa que tenemos acá en la iglesia. Alguien que está al servicio. Eso es koinonía. Entonces, ¿no ve usted que a veces yo tengo algunos cartelitos que dicen domingo, servicio 10 a.m., koinonía 10 a.m., comunión 10 a.m., compañerismo 10 a.m.? Eso es lo que es cuando usted va a ver servicio. Reunión general, reunión, servicio, pero es eso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer koinonía a las 10 de la mañana. Hoy mandaba a Carlos un mensajito. Hermano, acá estoy, preparándome con mi familia para ir a hacer koinonía y adorar a Dios. Koinonía, eso es. Tengo a las 10 de la mañana una comunión con mis hermanos. A las 10 vamos a comulgar, vamos a estar ahí adorando a Dios. Eso es lo que Pablo buscaba, esa koinonía. Primera de Corintios 1:9 dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, justo estaba ahí, ¿no? Ese creo que dice servicio 10 a.m., ¿no? ¿Seba? ¿El que pusiste ahí? Ahí está, servicio 10 a.m. Usted dice, ay, qué cheto, puso servicio. No, es koinonía, es comunión. ¿Qué se hace el yanqui? Eso es servicio. ¿Qué dice? Fiel es Dios, vamos, seguimos, por el cual fuisteis llamados. Eso porque alguno lo habrá pensado, ¿no? Hubo mucha risa. Amo el don de la profecía. Fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Hermano, ¿a qué fuimos llamados? A la koinonía, al servicio, al compañerismo con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y esto es muy importante. A veces las actividades nos hacen olvidar que en realidad el llamado es para tener compañerismo con el Señor. Y este es el mensaje principal de la iglesia. Este es el mensaje que usted va a ver que Jesús trata de entregar todo para que exista esta koinonía unos con otros. Hoy Gaby hablaba y nombraba cuál era el yema. Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Comunión, compañerismo. Entonces, compañerismo con el Señor, compañerismo con mis hermanos. Koinonía con el Señor,
coinonía con mis hermanos. ¿Y qué es lo que nos une, hermano, a nosotros? ¿Por qué estamos acá? ¿Qué nos une? Nada más. Porque tal vez pensamos diferente, opinamos diferente, somos de clubes diferentes. Acá no hacemos, salvo alguna... ¿Hay alguien de Racing acá? Para sentarlo al fondo. Recuerda que en la carta de los Corintios también decía, vienen algunos y se quieren sentar en los primeros lugares. Y de repente entraba un pobre, ¿y este quién es? Y se quería, no, un hermanito atrás, atrás de todo. Así le damos a alguno que venga con la remera de verdad. Lo despreciaban. No, soy de Racing, ¿no? Mirá, no, y se sentó atrás. Es profético, hermano. Debe estar triste por ayer. Ayer estábamos con mate. Vamos, Rosy, vamos, Rosy, vamos, Rosy. Pero nos amamos unos a los otros. Entonces, hermano, esto era lo que pasaba. Cristo nos unía a nosotros. El Señor era el motivo por el cual veníamos al servicio a las 10 de la mañana. Él era el motivo. No podía haber estas diferencias. No podía haber, no podía existir. Pablo dice, en esto no los alabo. Y ya cuando vaya voy a poner en orden otras cosas. Así que imagínense lo que era. Porque ¿a qué nos llamó Dios? A comunión. ¿A qué nos llamó Dios? A coinonía. Entonces, hermano, cuando venimos a la cena del Señor, esto no es un ritual. Los judíos durante 1350 años casi hicieron este ritual. El de peregrinar, el de ir, el de presentar. Practicaban la hospitalidad, ¿se acuerda? Eso estaba escrito en el Talmud, que usted si colgaba una tela blanca con rojo, era entonces que decía, hermanos, hay lugar en mi casa para que venga a celebrar la Pascua. Eso era lo que el Señor transformó y lo transformó ahora en su iglesia. Usted tiene que estar contento cuando ve a su hermano. Entonces ahí los que están en la puerta, hermano, venga para acá. Hay lugar en la casa del Señor, venga para acá. Hay lugar, hay hospitalidad. ¿Por qué? Porque lo veo venir a mi hermano. Y hermano, qué alegría. Y dígame si no es verdad. Qué alegría cuando uno ve que llegó el hermano. Y que vino, y que estuvo, y que lo veo, ¿no? Y qué triste nos ponemos a veces, ¿qué le habrá pasado que no vino? ¿Y por qué no habrá venido? ¿Le habrá pasado algo? Como dice Johnny, ¿no le habrá cantado el gallo a la mañana? ¿Qué le pasó al hermano? ¿Pero qué le pasó? Porque qué alegría verlos y venir a festejar esta comunión. Entonces, ahora voy a entrar un poquito más. Porque esto, hermano, nosotros lo hacemos una vez por mes, por costumbre también. Otras iglesias lo hacen una vez por semana, una vez por año. ¿Sabe cuántas veces lo hacían ellos? Todos los domingos. El primer día de la semana. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en la comunión unos con otros. Todos los domingos había partimiento del pan. Qué fanáticos. Si se transforma en un ritual, sí. Y llega a ser monótono. ¿Se imagina que todos los domingos nosotros decimos, oh, otra vez la cena del Señor, otra vez la mesa del Señor, otra vez la mesa del Señor? Ahora se va a dar cuenta por qué lo hacía. Porque esto nos ayuda a probarnos. Volvemos a 1 Corintios 11, 28. Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Cuál era el motivo de juntarse a partir el pan? A ver si había comunión los unos con los otros. Hermano, yo le hago esta pregunta. ¿Está teniendo comunión con su hermano? Compañerismo, amistad, coinonía, comunión. ¿Está teniendo comunión o no? Ahí empezaba a probarse la mesa. Entonces usted va a saber, ¿hay comunión o no? Yo prefiero pasar desapercibido. Sí, Pesaj. Me paso de largo. Yo celebro la Pascua así, yo como el destructor, paso de largo. Esto es lo que decía Pablo. ¿Hay comunión? ¿Tenemos comunión los unos con los otros? ¿Estamos haciendo diferencia con algún hermano? ¿Lo diferenciamos a alguien por su condición social, por cómo habla, por cómo viste, por cómo huele? ¿Hacemos diferencia o no?
Tengo comunión y no es solo no hacer diferencia, porque no hacer diferencia lo podemos hacer. Tengo compañerismo y amistad con mis hermanos, como la tengo que tener con el Señor, porque ese es nuestro llamado, la coinonía, el compañerismo. O hay alguien que, ay, este hermano no lo soporto, no lo banco. Y esta hermana chismosa, bueno, corte el chisme. Siempre digo lo mismo. Si le presta el oído, va a seguir con el chisme. Hermana, a mí no me interesa eso. Mejor vamos a tener coinonía, vamos a tener comunión. No venimos a la iglesia a eso. Entonces, ¿hay alguien o se enteró que alguien dijo algo malo de usted? Algún hermano. Fue que se le escapó, pobre. No lo quiso decir, fue sin querer. Entonces está teniendo coinonía, está teniendo compañerismo, porque de esto, todo esto está hablando el apóstol Pablo. Si yo tengo comunión con mis hermanos. En el versículo 29, lo que leíamos recién, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Qué era entonces sin discernir? Separación, distinguir. La pregunta es, ¿qué hiciste durante toda la semana? ¿Cómo fue tu vida cotidiana? Eso le está diciendo Pablo. ¿Cómo se portaron en la semana? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué cosas vieron? ¿Qué cosas tocaron? ¿Qué cosas maquinaron? ¿Qué le pasó en su corazón? ¿Cómo estuvo tu semana? Hubo un llamado. El llamado es coinonía con Jesús. Esto hacía la mesa. Los probaba. Pero la prueba los ayudaba. Y se podían ver a través de la mesa cómo estaban ellos todos los primeros días de semana. Para nosotros el fin de semana. Entonces, todos los domingos se celebraba esto, el primer día de la semana. ¿Y uno qué iba haciendo? Examínese, cada uno a sí mismo. No ese día. No cómo estoy hoy. ¿Cómo estuve en toda mi semana? ¿Qué hice? ¿Cómo fue mi vida cotidiana? ¿Tuve comunión con Dios o no? ¿Tuve comunión con mis hermanos o no? ¿Tuve compañerismo con el Señor o no? ¿Quién fue tu ídolo en la semana? Nombró un bostero, pero ¿quién fue tu ídolo en la semana? ¿A quién pusiste en primer lugar? ¿Cómo fue tu semana, hermano? Si preguntaríamos cómo fue tu semana, ¿qué hiciste en la semana? Y eso era lo que Pablo hacía. Eso era venir a celebrar. Por eso es lo que dice, el que come y bebe indignamente. Yo me porto como quiero, pero el domingo hay Santa Cena, ahí voy, me arrodillo, le pido perdón a Dios y otra vez, no se trata de eso. Hay gente que hasta pone pautas para poder participar ese día. ¿No? Si está bautizado, si no está bautizado, si sabe mucho, si sabe poco. Acá el tema era la comunión. Pablo no dice si es nuevo, si es viejo, no, nunca pone y no da un estándar de quién puede y quién no puede, porque en sí, hermano, esto es un pan que hizo David. ¿No, David? Bien, y un juguito. ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace esto? Me prueba. Entonces hay gente que se desespera porque dice, no, yo quiero participar, yo quiero. Y bueno, me bautizo para poder participar. No tiene nada que ver eso. Porque este momento es para reflexionar, a ver qué hice durante toda mi semana. El pan es pan, hermano, sin levadura. Y el jugo es jugo. Tratamos de hacer, bueno, algún día vamos a traer alguna subita y vamos a hacer un jugo de David. No sé quién se anima a hacer un jugo de David. Pero el pan es pan y el jugo es jugo. Ahora esto, si se convierte en un ritual, como algo común, como algo profano, la palabra es, no pueden venir y profanar la mesa del Señor. ¿Sabe qué es profanar? Convertir algo sagrado en común. ¿Se acuerda que no podían profanar el día de reposo? Era un día sagrado. Ellos hacían lo que querían. Se portaban como querían. No puedo profanar la mesa del Señor. Yo no puedo tomar esto como común. ¿Cuándo me tengo que medir? Durante toda mi semana. Hermanos, ¿tuve compañerismo o no tuve compañerismo con mis hermanos? Y dice 1 Corintios 11:29, juicio come y bebe para sí. ¿Qué es ese juicio? El pecado. ¿Hubo pecado esta semana o no? Y no está hablando del pecado que erraste, ¿eh? Pablo habla, dice, no os erréis, ningún fornicario, ningún adúltero, ningún idólatra puede heredar el reino de Dios. No puede. Entonces, ¿qué es el fornicario? Aquel que se puede acostar con uno, con otro, fuera del matrimonio. Eso es el fornicario. Y que a mí no me pese.
es que yo venga y pueda, por eso los probaba cada domingo. Cada domingo ellos sabían que al participar iban a ser probados. ¿Cómo vengo? ¿Qué traigo? Si vivo en idolatría, es vivir en idolatría. Vivir en idolatría, que siempre esté todo primero antes que Dios. Entonces ellos se iban a encontrar con la mesa, con la comunión, con el partimiento del pan y sabían que iban a ser examinados, que iban a ser probados. Era algo sagrado. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque ellos en ese momento, ¿qué dice el Señor? Anuncien mi muerte hasta que yo vuelva. Hagan memoria de esto. Háganlo en memoria de mí. ¿Qué tengo que recordar? ¿El pobrecito clavado en una cruz? A veces pasa eso en la cena del Señor. Ay, Señor, tus clavos, tus heridas, tu corona. Sí, es verdad. Pero ¿cuándo se pone usted en ese lugar? Porque Él cargó con mis pecados. O sea que Él pagó por mi fornicación, por mi adulterio, por mi idolatría. Por eso Él está muriendo y yo toda mi semana sigo como quiero. Total, vengo y participo ahora de su muerte. ¿No le parece como una hipocresía? ¿Cómo puedo hacer memoria de que Él pagó por mis pecados, por esa vida miserable que tengo, y puedo compartir el pan, tener comunión con Él y mi vida sigue igual? Entonces, ¿qué hacía? Los alejaba, los probaba y los ayudaba a que puedan caminar una vida como Dios quiere que caminen. Eso era lo que representaba la cena del Señor. Hermanos, si yo a usted le digo, no me conteste, ¿eh? ¿Usted está en fornicación? ¿Usted está en adulterio? ¿Usted está en idolatría, en hechicería, en brujería? ¿Usted está en esas cosas? ¿Sabe que Cristo pagó por esas cosas? Y cuando usted lo ve crucificado, está crucificando ese adulterio, esa fornicación, esa idolatría. Él está muriendo por eso, no está muriendo porque solamente había que hacer un sacrificio heroico, está muriendo por nuestros pecados. Este momento es para recordar que Él murió por tus pecados. Porque si Él no moría por tus pecados, estabas perdido. Entonces, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puede ser que yo con mi vida siga igual, cotidianamente, y venga y diga, no, pero yo agarré el pancito? Entonces los probaba. Esto nos prueba. La mesa del Señor nos prueba a ver cómo estamos nosotros. Ahora, nos prueba para ayudarnos y no para señalarnos, y no para juzgarnos. Nunca es la intención. Pero tiene que haber algo, tiene que existir algo. Por eso lo hacían cada primer día de la semana. Seguimos con el 30. Me asusta cuando no hay muchos amén. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿No lo debilita el pecado? ¿No lo enferma por dentro? El no estar en comunión con Dios. Le decía el otro día, todos en algún momento nos apartamos un poquitito de la presencia de Dios. ¿No se siente mal, desdichado, que nada tiene sentido, que está vacío, que algo falta, que no sirve nada? Por ahí los primeros 2 meses, John Travolta. Y después Benjamin Button. Arruinado está ahí. Pasa. No tengo a Dios. No lo tengo a Él. Me siento vacío, me siento sin nada. Entonces, hermano, dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, aún hasta enfermedades corporales también. ¿Por qué? Por seguir mi vida como yo quiero. ¿Sabe quién le está hablando? A gente que asiste a la iglesia y hace lo que quiere, ¿eh? No a la gente de afuera que no conoce a Dios. Hay enfermedades dentro de la iglesia que es porque asisto a la iglesia, participo de la comunión con Dios, pero después durante todo el resto de la semana hago lo que se me place. Entonces hay hasta enfermedades mentales, enfermedades del cuerpo, enfermedades de la sangre, enfermedades de todo tipo, por venir, participar y seguir como yo quiero y no como a Dios le agrada. Entonces versículo 31 dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no sería juzgado, no seríamos juzgados. ¿Qué hay que hacer, hermano? ¿No pasa que a veces en la cena del Señor, cuando viene, gloria a Dios, Cristo viene, y que checa, y empezamos a eso no es examinar lo que hiciste hoy. ¿Cómo está tu vida?
Eso es cómo está tu vida, cómo está tu comunión con el Señor, cómo está tu comunión con los hermanos, cómo está tu vida. ¿Qué estás haciendo? No quiero ser muy reiterativo, pero eso es lo que dice. Esa es la examinación que hoy usted se tiene que hacer al participar de la mesa. ¿Cómo estoy? Y no es tanto, hermano, no pasa nadie a participar. No, yo no voy a participar. Entonces, con todo lo que dice el pastor, yo no voy a participar. No se trata de participar o no. Se trata de cambiar tu vida, de transformar tu vida. Esto no es importante. Si usted hoy, no, yo no me siento digno de ir y agarrar y tomar. No es la idea, no es el concepto de la mesa del Señor. El concepto es que te des cuenta que estás caminando mal y que tenés que enderezarte. No si tomás, no tomás, no, yo no agarro porque me siento sucio y queda ahí. Sino en darse cuenta de que voy a participar, pero que mi vida tiene que ser transformada. Entonces cuando me examino me veo que no estoy en comunión con los hermanos, no estoy en comunión con Dios, soy un idólatra, me di cuenta, vivo en fornicación. Mi vida tiene que ser transformada, Señor. Eso produce la mesa. Eso producía cada semana en los apóstoles y en todos los que se iban agregando en la iglesia. Toda la semana la iglesia era examinada. Ahí va a entender por qué dice que el juicio comienza por la casa de Dios. ¿Cómo yo puedo ir a decirle algo a alguien de afuera si yo por dentro estoy haciendo cualquiera? ¿Por dónde va a empezar el juicio? Por la casa de Dios. Por acá. ¿Quién es la luz del mundo? Y anda ahí, veo con la lamparita cuando hay bajando, que a veces sigue, aprenden, apágale. Examínese cada uno a sí mismo. ¿Cómo vamos a ir afuera? ¿Cómo vamos a poder alumbrar? Entonces, perseverar en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en la comunión unos con los otros. Hermanos, si estoy en comunión con Dios y con mis hermanos, entonces puedo participar. ¿No piensa eso? Y si no está en comunión, ¿qué hace? ¿No participa? No, cambie. Cambie. No es decir, ¿de qué sirve que se vaya hoy? Uno se siente ancho. Hoy no participe de la mesa del Señor. Porque no soy digno. No sirve de nada. No te ganás nada. Ahora, si vos te vas y decís, al enfrentarme y hacer memoria de Él, me di cuenta que estoy mal. Mi vida tiene que ser transformada, Señor. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué produjo la mesa del Señor? Un cambio. Te está empujando al cambio, a la transformación. Dios no quiere que nadie se pierda. Esa es la intención de Dios. Pero a veces no la entendemos por las buenas. Y venga, siempre, pacte, selle, haga, no importa. Dios no quiere que nadie se pierda. Entonces, si no quiere que nadie se pierda, vamos a partir del pan, pero no lo hagas indignamente, sin discernir lo que estás haciendo. Tu vida tiene que ser separada. No podés traer lo cotidiano y profanar la mesa del Señor. No se puede, tiene que haber un cambio. ¿Se acuerda cuando dice, si estás mal con tu hermano? Levante la mano quien haga. Si estás mal con tu hermano, dice, y traes tu ofrenda al altar. ¿Qué dice Dios? Amén. ¿Le importa a Dios tu ofrenda? ¿O le importa la coinonía con tu hermano? Entonces vos estás mal con un hermano, de acá o de donde sea, ¿eh? Porque el cuerpo de Cristo es global. Acá estamos localmente una parte de su cuerpo, que a la vez es el cuerpo y Él es la cabeza. Pero si estás mal, no sé, te fuiste a una iglesia, porque la hermana, que otro, y el pastor encima me dijo, no, hermano, yo no voy a aceptar. No podés venir ¿de qué comunión estás hablando? No podés. Primero soluciona las cosas con tu hermano, ponete de acuerdo y ahí sí vení y trae y presenta tu ofrenda al altar. Entonces, siempre el mensaje es estar en comunión con Dios y con mis hermanos. Entonces, la examinación, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, ¿cuándo la va a hacer? ¿Hoy o todos los días? Entonces, cuando llegue el domingo, me encuentro que estoy en comunión con Dios y con mis hermanos. ¿Por qué me tengo que examinar todos los días? Porque el domingo hay mesa del Señor otra vez. Si fuera todos los domingos como hacían antes, y no era un ritual. Dejó de ser un ritual y se transformó en sí en algo poderoso que puede transformar la vida de alguien.
Ya no era, bueno, vamos, llevamos, ¿por qué las hierbas amargas? ¿Por qué la esclavitud? ¿Y por qué, Padre? Hablando del Éxodo, ahora es de tu vida diaria, de tu vida cotidiana, todos los días. El domingo no vamos, ¿por qué? Porque hay mesa del Señor. Eso le pasaba. Y al otro domingo, ¿qué va? Hay mesa del Señor otra vez. ¿Vos te parece ahora? El pastor todos los domingos quiere hacer la mesa del Señor y mi vida no cambia, yo sigo igual, soy un idólatra, siempre elijo el trabajo, mi familia, todo, y no voy, no viene más. ¿Era la intención que no vengas más? No, que cambies. Porque ¿qué dice Pablo? Ningún fornicario, adúltero, hechicero, idólatra, afeminado no va a heredar el reino de Dios. Entonces, ¿qué voy a hacer? Cambiar. ¿O qué? ¿O no heredo el reino? ¿Y Dios qué quiere? ¿Que entres o que no entres? Que entres. Jesús, ¿por quién dio la vida? ¿Por alguno o por todos? Por todos. Cargó el pecado de todos. Entonces te va a ayudar a probarte, a examinarte todos los días, porque el domingo vamos a venir otra vez en coinonía con el Señor y con mis hermanos. No sirve solo con los hermanos tampoco, ¿eh? Es con el Señor y con mis hermanos. ¿Cómo puedo venir, celebrar que Cristo cambió mi vida? Eso es lo que estamos haciendo. Dice que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas, pero yo sigo todavía con 2 gambas en el pasado. Pero estoy celebrando que Cristo murió por mí, no parece una contradicción. ¿De qué le doy gracias yo a Dios? ¿De que solo me dio un auto, una casa? ¿De qué le doy gracias? ¿De que salvó algo que yo no podía pagar, no había un precio y Él pagó y me regaló, como venimos hablando, un regalo inmerecido por toda la eternidad? Entonces yo le doy gracias por eso. Y que a la vez eso transformó mi vida. Que antes era un borracho. Y ahora soy un buen padre de familia. Ya mi familia no sufre más por eso. Eso cambió Dios. De que antes, sí, los varones, las mujeres, se revolcaban con uno, con otro. Yo hago de mi vida lo que quiera. Pero ahora Dios cambió mi vida. Tengo un pensamiento, hay una mujer que es para mí. Y con esa es la mujer que yo me voy a casar. Antes de poder seguir fornicando. Porque Dios cambió mi vida. Entonces, vos habías contado que algo te había pasado un día que me tengo que casar. Tal cual. Porque entendió. Ahora, si no se hablara de esto, ¿qué pasaba? Entonces, esto hacía todos los domingos en la mesa del Señor. Los ponía todo en filita y a prueba. ¿Para qué? Para que entres, hermano, y no te pierdas. Y no te pierdas, es para eso. ¿Me ayudás, Sara? Por favor. Primera de Juan 1:6. Mira, hermano, hoy vinimos a examinarnos. Todos nos vamos a examinar hoy. Y no es algo que estoy inventando. Pasa que a veces leemos nomás 1 Corintios 11:23 y lo dejamos ahí y no entendemos qué estamos haciendo. Todo lo que hagamos lo tenemos que hacer con entendimiento. Tenemos que saber, esto no es un ritual, no es una costumbre. Esto es todos los domingos. Hay palabra de Dios. La palabra te va a transformar. Todo te va a ir transformando. Y no se sienta mal, porque volvemos a lo mismo, porque quiero hacer un paréntesis, porque si no, una cosa es pecar deliberadamente, que no te importe nada. Como antes de conocer a Cristo, a nadie le importaba nada, porque yo soy el dueño de mi vida. Y otra cosa es que estés luchando con tus debilidades. Eso es otra cosa. Es distinto. Entonces, porque hablamos de la armadura, que ¿cuántos días vamos a tener? Todos los días vamos a tener luchas, pruebas, debilidades, y hablaste mal de alguien. El tema es que ya te conviertas en un chismoso profesional, auténtico. El tema es que te conviertas vos en una persona maldiciente, o sea, estás todo el día maldiciendo, negativa, ya, y este que se cree, y la otra, y aquello, y por mí. Ese es el problema, no que se te haya escapado alguno en la semana. Lo vamos a ir mejorando. Pero eso es, hermano. O sea, que estés luchando con tus debilidades también. No es lo mismo que en la semana se te haya escapado la mirada en alguna página media rara, los hombres, que todos los días estés con tus amigos mandándote videos, mirando esas páginas, todo el día. Esta semana no se trata de eso. Estás luchando y Él se hace fuerte en tu debilidad. Pero otra cosa es que vos vengas y no te importe lo que estás haciendo en la semana y hoy participes normalmente.
Entonces hoy Dios te está examinando y nosotros tenemos que examinarnos a ver cómo estamos. Dice 1 Juan 1:6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Eso es andar en luz. Ahora, si ando en luz, ¿por qué tengo que ser limpio? Justamente lo que le vengo diciendo. Yo me mantengo en Dios, no es que no me importan mis debilidades y sigo haciendo lo que quiera. Ahora fíjese que el versículo 6 dice, yo puedo decir que tengo comunión con Dios, pero ando en tinieblas, estoy mintiendo. Y andar en luz significa andar en comunión con mis hermanos. O sea que si no estoy en comunión con mis hermanos, estoy en tinieblas. Eso es lo que dice. Y por más que usted diga, no, igual yo estoy fortalecido. No. Si no estoy en comunión con mis hermanos, en compañerismo, en amistad, con mis hermanos, con todo, con el alto, con el bajo, con el lindo, con el feo, con cualquiera, con el rico, con el pobre, con el que habla mal, con el que te habla y te escupe toda la cara, con todo, si no ando en comunión con ellos, estoy en tinieblas. Así de clarito lo dice. Estoy en tinieblas. Ahora, si estoy en comunión, ando en luz. Dice el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ese es el pecado que hablo, es decir, si alguna le chingaste esta semana. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Momento de reflexionar. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo soluciono esto, hermano? Confesando mis pecados. No lo voy a llamar ahí atrás y detrás de la cortina y confesando el momento que vamos a tomar es confesando nuestros pecados y viendo cómo es nuestra vida cotidiana. Eso es. A eso me lleva esto, a transformarme, a ser transformado. Ahora, ¿qué pasa? Vos vas a decir, ¿y puedo participar o no? No entendiste nada. No se trata de que participes o no participes, de que tu vida sea transformada, agradable a Dios. Y vos podés decir ahora, yo estoy mal. Entonces, ¿qué dice? Reflexionemos este momento, confesemos nuestros pecados. ¿Y cómo seguía? Lo tiene ahí, ¿no? ¿Lo tenés ahí? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y ¿qué? Y limpiarnos de toda maldad. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Se preguntó después de la prédica del viernes, che, ¿soy salvo o no soy salvo al final? ¿Cómo se da cuenta? ¿Cómo se da cuenta? Estás en el otro, ¿no? Yo te leí ahora estaba en el 14, perdóname, Seba. En el 14. Lo vamos a leer otra vez. Primera de Juan 3:14. Primera de Juan 3:14. Pensé que te había dicho el 3 también. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado salvación. ¿Se acuerda? Pasado, presente y futuro. Pasamos de muerte a vida. ¿En qué? ¿Cómo sabemos? ¿Y el que no ama a su hermano? No se convirtió todavía. Así de sencillo. Esto es lo que dice Juan. Entonces, ¿cómo sé si tengo a Cristo en mi corazón? ¿Cómo sé si tengo el regalo inmerecido de la vida eterna? En que amo a mis hermanos. En que si a alguien le falta algo, hermano, yo tengo que estar ahí, tiene que brotar de mi corazón. Ahí va a entender cuando Pablo dice, ay, si tu familia necesita ayuda, pero más con la familia de Dios. Porque si fuiste salvo, si fuiste transformado y tu hermano necesita ayuda y a vos te desgarra el corazón que alguien esté sin comer, que pase necesidad, o que esté sin trabajo y ni siquiera orás por tu hermano, que Dios le abra una puerta de trabajo. El que no ama a su hermano no pasó de muerte a vida, estás muerto todavía. No podés ser insensible
Porque cuando Cristo está y se manifiesta en el cuerpo, hay coinonía, tenemos comunión los unos con los otros. Hermano, contá conmigo. No tengo mucho para darte, pero yo te quiero dar esto. Y empezás a llamar a otro hermano. Che, escuchá, me enteré. Che, ¿cómo podemos hacer? Che, hay una desesperación. ¿Por qué? Porque pasamos de muerte a vida. Y no importa si el hermano es el que no se viste igual que yo, no importa quién es el hermano, no importa cómo hable, no importa quién sea. Volvemos otra vez a la parábola del buen samaritano. No importa quién es el hombre, tengo que hacer misericordia. Y ahí me voy a dar cuenta de que mi vida fue transformada. Todo aquel que aborrece a su hermano, esto no es odiarlo, es tenerlo por menos. Es menospreciar, darle menos valor. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Todo eso lo provocó esto. Y todo eso, esto lo provocaba cada primer día de la semana. Entonces, hermano, la cena del Señor, la mesa del Señor, nos ayuda a examinarnos, conocernos y a ser dependientes de Dios. Ese es el motivo principal. Por eso hoy vamos a compartir. Entonces hoy usted se va a examinar y se va a dar cuenta cómo está. Si no hubiésemos hecho la mesa del Señor, ¿cómo se examinaba? ¿Cómo se probaba? ¿Cómo sabía que Jesús murió por sus pecados, pero yo sigo todavía hundido en esos pecados sin que me moleste? Hoy por lo menos te tenés que ir y te tiene que molestar. Y cada vez que quieras caer otra vez en lo mismo, el Espíritu Santo te va a redarguir con esto. ¿Para qué? Para que no te pierdas, para que no nos perdamos. Es para eso, es para ayudarnos, es para fortalecernos, es para enseñarnos, para animarnos, para impulsarnos a hacer siempre la voluntad de Dios. ¿Que cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. No hay mejor camino que el camino de Dios. No hay mejor camino que la voluntad del Señor. A esto nos va a llevar hoy. Así que vamos a ponernos de pie. Mira, hermano, quiero practicar algo. Hoy le dijimos a 2 hermanos que sirvan. Y cuando sirvan los hermanos, usted lo conoce. Usted conoce quiénes son los hermanos que van a servir. Pero quiero hacer algo. Porque, ¿qué tiene que tener la iglesia? Comunión, coinonía. Yo le voy a pedir a Diego y a su esposa Gaby que pasen. Y ¿sabe qué? Su corazón tiene que estar contento. Porque tal vez vinieron recién ellos. ¿Pero quiénes son ellos? Mis hermanos. ¿Cómo me tengo que poner? Porque mi hermano va a servir la mesa gozoso, contento. ¿Por qué? ¿Hay diferencia porque vino recién? ¿Porque llegaron ahora? Porque yo sé quién es que está ahí, esa señora. ¿Qué le importa a usted? ¿Es su hermana? ¿Y cómo tiene que estar? ¿Qué va a servir? Contento y gozoso. Porque no hay diferencia entre nosotros. Y los que iban a servir, que no se enojen y lloren y se tiren al piso ahora. Tienen que ponerse contentos también. Pobre, vinieron todos preparados. Se puso camisa y todo. Así que, hermanos, ahora, en esa comunión, porque creo que con la palabra ya nos fuimos examinando, no le voy a decir cierre sus ojos, sí, examínese. Ya basta. La misma palabra le hizo ver si ahora su vida tiene que cambiar o no. Entonces, hermano, participe de la mesa del Señor, con ese espíritu humilde, humillado al Señor. Con ese espíritu de decir, Señor, entendí que hay cosas que tienen que ser modificadas, que yo no puedo tomar esta mesa, este pan, indignamente. Si usted discernió, si hubo discernimiento, si hubo esa separación y pudo entender que su vida no viene caminando bien y que esto se toma de una manera, usted puede participar. Si a usted ni le importó la palabra, no le produjo nada, oh, ¿qué hora termina? Yo me quiero ir a mi casa, ya me dicen, voy a venir a que me digan lo que tenga que hacer. El que come y bebe indignamente, usted sabe cómo va a comer y cómo va a beber. ¿Qué le pasaba? Juicio come y bebe para sí. Amén. Así que, como les digo,
Obvio que ahora no puede cambiar, decir, no, ahora ya me transformé en algo bueno. Pero si el pensamiento que usted va a salir de este lugar es, Señor, sí, hay cosas que tengo que modificar. Yo no puedo, la próxima mesa, no le voy a decir cuándo es. Usted va a venir y se va a encontrar acá con el... Ahí viene la mesa. La próxima no se la cuento. Entonces, ¿qué va a hacer? Por las dudas, todos los días se va a examinar por si el domingo hay mesa del Señor y no comerme este mensaje otra vez. Amén. Así que, hermano, vamos a tomar el pan. O vos digo, si querés sos más fortachón las copas. Y mientras adoramos a Dios, los hermanos van a servir. Y vamos a esperar todos juntos para poder participar de la mesa del Señor. Hermanos, cuando usted toma ese pan y ese vino, está tomando el pacto del Señor. ¿Qué pacto? El que murió por sus pecados. Sus pecados, la prédica del viernes, ya fueron saldados en la justificación. ¿Sabe qué va a hacer? Con este acto se va a santificar. Este es el proceso de ir venciendo el pecado, la santificación. En la cruz del Calvario fue clavado Jesús, y todos mis pecados los borró mi Jesús. En la cruz del Calvario fue clavado Jesús, y todos mis pecados los borró mi Jesús. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor, que hoy podemos obtener. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor, que hoy podemos obtener. En la cruz del Calvario fue clavado Jesús, y todos mis pecados los borró mi Jesús. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor, que hoy
podemos obtener el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí. Es prueba de su amor que hoy podemos obtener el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí. Es prueba de su amor que hoy podemos obtener. Dice el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. ¿Por quién es? Por nosotros, en memoria de Dios, en memoria del Señor. Es por mi antigua vida que pasó de muerte a vida. ¿Cuánto me costó a mí y a Él? En memoria de eso, vamos a participar de la mesa del Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esa muerte es la que transforma las vidas. Esa muerte es la que transforma nuestras vidas, la que somos transformados por el Señor y lo sella a tal punto, hasta la última gota de su sangre. Hermano, en el Evangelio de Juan dice que un soldado se acercó con una lanza y lo hirió en su costado, y que salió agua y esas pocas gotas de sangre que le quedaban. ¿Sabe qué le pasó a Jesús cuando le abren su costado? Y según la ciencia que tenemos hoy, ¿sabe que el corazón, cuando sufre de un estrés muy grande, de una angustia muy grande, se arma una capa en el corazón que se llama pericordio? Eso es una capa de agua de una persona que pasó por una situación tremenda. Por eso el Salmo 22, el salmista dice: tu corazón se deshizo como la cera. ¿Sabe por qué? Por mi maldad y tu maldad. ¿Sabe por qué? Por mi pecado y tu pecado. ¿Sabe por qué? Por tu fornicación y mi fornicación. ¿Sabe por qué? Por tu adulterio y mi adulterio. ¿Sabe por qué? Por tu idolatría y mi idolatría. ¿Sabe por qué? Porque nos ponemos en lugar de todos. Eso hizo que se le reviente el corazón a Jesús en la cruz. El que come y bebe indignamente sin discernir lo que hizo el Señor, juicio come y bebe para sí. Que esta copa, hermano, sea la primera que tomes y la que empiece a transformar tu vida. Que todos los días te examines y digas: yo quiero caminar porque Él es digno. Él es digno. Decíamos, Él es digno. Él es digno de que yo camine como Él quiere que camine. Así que en memoria de eso, hermano, vamos a participar. Gracias, Jesús.
Para la próxima le prometo que vamos a hablar. ¿Sabe quién está participando con nosotros ahora? Él dijo que no iba a probar otra vez del jugo de la vid hasta que vuelva en el reino. ¿Sabe quién es el reino de Dios usted? La iglesia. El reino de los cielos es una cosa. ¿Dónde se establece el reino de Dios? En la tierra, en la iglesia. ¿Sabe quién está participando con nosotros también? Él está presente acá con nosotros. Él está participando juntamente con nosotros. ¿Por qué, hermano? ¿Quién es el cuerpo? La iglesia es el cuerpo de Él es la. ¿Quién está acá con nosotros? ¿Quién pudo participar gracias a esto? Él participó gracias a su iglesia también. Él volvió a probar el jugo de la vid gracias a que su iglesia todavía sigue manifestando la gloria y el reino de Dios. Hermano, dele un fuerte aplauso al Señor. Dele gloria a Dios, dele honra, dele alabanza. Gloria a Dios. Que hoy podemos obtener el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor que hoy podemos obtener. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor que hoy podemos obtener. El sacrificio que Jesús hizo por ti, por mí, es prueba de su amor que hoy podemos obtener. Gloria a Dios. Ahora sí, abrace a su hermano. Y abrácelo bien fuerte a su hermano, bendígalo con toda su fuerza, hermano. No importa quién sea, si lo conoce, no lo conoce. Así que rompa la timidez y vaya por esa coinonía. Dejen de abrazarse ustedes dos nomás. Hagan coinonía también por allá. Es de familia esto, me parece. Cristo no se ha muerto. Cristo no se ha muerto. Y Cristo no se ha muerto. Lo siento en mis manos. Y Cristo no se ha muerto. Cristo se ha muerto, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. La tengo en mis manos, tengo en mis pies, la tengo en mis manos, en mi corazón, la tengo en mis manos, tengo en mis pies, la tengo en mis manos, en mi corazón. La opción Está sobre mí, gloria a Dios porque la tengo. A ver cómo dice. Y Cristo no está muerto. Y Cristo no está muerto. Y Cristo no está muerto.
Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. La tengo, la tengo, la tengo, la tengo. ¿Cómo dice? La unción está sobre mí, gloria a Dios porque la tengo. A ver. La tengo en mis manos, la tengo en mis pies, la tengo en mis manos y en mi corazón. La tengo en mis manos, la tengo en mis pies, la tengo en mis manos y en mi corazón. La unción está sobre mí, gloria a Dios porque la tengo. ¿Cuántos dan un grito de júbilo? A ver. Y de mañana y de mañana cantaremos celebrando su poder. Con alegría en Dashenú, como el que viene a la iglesia a alabar al Señor. Y en Koinonia celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá y lo detendrá. Al poderoso de Israel, Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá y lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría del corazón. Como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá y lo detendrá. Al poderoso de Israel, el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá y nadie lo detendrá. Ay, el poderoso de Israel. Gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Ante ti con gozo palmearé, con alegre danza celebraré, saltaré y me gozaré. Ante ti con gozo palmearé, con alegre danza celebraré, saltaré y me gozaré. Y me gozaré en tu presencia, Jehová, con toda mi fuerza gritaré. ¡Hey! Me gozaré en tu presencia, Jehová, con toda mi fuerza gritaré. Ante ti con gozo palmearé, con alegre danza celebraré, saltaré, me gozaré, me gozaré.
Gloria a Dios. Bueno, si quiere se puede ir, ¿eh? Sumergido en ti, en tu paz, en ti. Más que suficiente eres tú, lleno eres tú, Jesús. Más que suficiente eres tú, lleno.